número 13 y vamos a mirar la página número 29 de la cartilla hacia la meta número 2, página número 29. Página número 29. Ya la tenemos todos. Entonces en esta tarde, en esta noche ya, vamos a ver hoy la lección número 13 y tiene un título. ¿Qué dice el título? Común, unión, comunión. Amén. El título dice común, unión, comunión. Y la misma palabra, la misma definición de comunión es precisamente dos o más cosas que tienen algo en común, ¿cierto? Dice unión de dos o más cosas que tienen algo en común, por eso se llama común, unión, que se unen, ¿sí? Esa es la definición de comunión. Y vamos a mirar lo que Dios quiere enseñarnos, porque hay 3 citas bíblicas en las cuales vamos a entender qué es lo que el Señor nos dice en cada una de estas citas bíblicas. Y la primera es Primera de Pedro 3, 8, del 8 al 12. Y quiero que lo busquemos y alguien con voz de trompeta lo lea. Primera de Pedro 3, 8 al 12. Amén. Amén, hermanita. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. ¿Hasta dónde? Dice hasta el 12. Bueno. El que quiere amar la vida y ver más días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén, amén. Entonces, aquí en esta lección, el propósito de esa lección es que se centra en las instrucciones que el apóstol Pedro le da a todos aquellos, los seguidores de Cristo, porque él quiere y él dice que le habla a los cristianos cómo deben de tratar a los demás. Y el propósito de esa lección es esta. Y vamos a mirar porque pues el título común, unión o comunión, vamos a mirar estos 3 pasajes y los vamos a desglosar uno a uno, que era lo que el Señor quería enseñarnos en cada uno de ellos. Cuando dice en el versículo 8, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Ahí lo dice en el versículo 8, ¿cierto? De un mismo sentir. Dios quiere que todos tengamos el mismo sentir, que tengamos esa comunión, que tengamos, porque precisamente la comunión es que tengamos un mismo sentir y estemos unidos en una misma cosa, ¿sí? Entonces Dios quiere que el apóstol Pedro les estaba diciendo a los creyentes que tuvieran ese mismo sentir, que sintieran que todos fueran compasivos, y ahí comienza a decir compasivos. Dice amigables. En el versículo amigables, qué lindo dice, cuando dice compasivos, o sea, tener compasión, porque es que así debemos de ser los hijos de Dios, tener compasión por los demás. De pronto, la compasión tiene que ver mucho con la misericordia, y la misericordia es algo que Dios nos regaló a nosotros, porque cuando Dios dio al mundo entero sin Él, dice que tuvo misericordia. O sea, misericordia es sentir dolor por alguien que está en miseria, ¿sí? Entonces, cuando dice compasivo, sentir compasión por los demás, sentir dolor por lo que está viviendo mi hermano o mi hermana, ¿sí? Eso es compasión. Dice compasivos, dice amándonos fraternalmente, amándonos, o sea, todos unos por los otros, amándonos fraternalmente, quiere decir como que entre nosotros, como ese amor que es entre hermanos, ¿sí?
como el hermano como el amor que uno siente por los hermanos de verdad en sangre o la familia, ¿sí? Que es un amor que nace del corazón. El Señor dice que nos amemos fraternalmente unos con otros y que seamos, bueno, misericordiosos y amigables, ¿no? Eso es algo que Dios nos enseña a cada uno de nosotros como hijos de Dios, que seamos y que tengamos esas características. Por eso dice ahí en el primera de Pedro, en el versículo 9, ahí donde estamos, pero en el versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Dice, no devolviendo mal por mal. Y aquí el apóstol Pedro anima a los creyentes a actuar como lo hizo Jesús. Jesús nunca devolvió mal por mal. Jesús, al contrario, cuando le hicieron el mal, Él los bendecía. Recordemos que Él les decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todo el mal que ellos querían hacerle a Él los amó. Él amaba a las personas aún, a los que eran enemigos de Él, porque Él no era enemigo de ninguno de ellos, pero ellos eran enemigos de Jesús. Y Él dice que los amó, dice, no devolviendo mal por mal. Entonces el ejemplo más hermoso es nuestro Señor Jesucristo, que jamás devolvió mal por mal. Todo lo contrario, Él devolvió bien por el mal que ellos le estaban haciendo a Él. Devolvió el bien. Dice, Él soportó el sufrimiento en silencio. Y yo creo que eso es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender. A callar la boca a veces. A soportar el dolor y el sufrimiento y a no abrir nuestra boca, porque nuestra boca a veces hace daño. Las palabras nuestras hacen daño. Y dice que no abrió su boca, porque de pronto Él hubiese podido de pronto decirles, ustedes les va a ir mal, están haciendo, de pronto Él hubiera podido decir todo eso, pero no lo hizo, porque Él soportó por amor. Dice, no abrió su boca, encomendó su justa causa al juez máximo. Y eso lo dice primera de Pedro 2:23. Jairito, lo tienes ahí, lo puedes leer tú. Primera de Pedro 2:23. Ahí está cerquita. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Amén. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Entonces dice, o sea, ¿quién? Dice, ¿quién al que maldecía, cierto? Dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Siempre respondió con bendición, siempre los bendijo, sí, aún a sus enemigos. Entonces dice que, qué bonito, ¿no? Qué lindo que uno aprenda de verdad a ser como nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que uno puede comparar, pero jamás igualar, porque nadie nos podemos igualar con nuestro Señor Jesucristo. Pero qué lindo ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos deja de no maldecir, de no pagar mal por mal, de no hacer lo malo. Él siempre es ejemplo perfecto, sabiendo que Él también fue carne y Él también sintió lo que nosotros sentimos. Él también sintió dolor, sintió angustia, sintió frío, sintió todo lo que nosotros sentimos. Pero aún así Él no abrió su boca, Él no se defendió. Y a veces nosotros nos queremos defender. A veces queremos defendernos cuando algo nos parece que es injusto. Y empezamos, no, pero es que no me parece justo, y empezamos. Dice, Él no abrió su boca, Jesucristo no abrió su boca, no se defendió. Y nosotros tenemos que cada día mirar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, para nosotros aprender. Y eso es lo que el apóstol Pedro les está enseñando a estos creyentes. Dice, sino todo lo contrario, bendiciendo. Dice, Pedro enfatiza el contraste entre nuestra tendencia natural de vengarnos. Porque nuestra tendencia natural, el hombre natural, siempre quiere vengarse y siempre quiere defenderse y siempre quiere hacer como a él le parece, como que defenderse y ayudarse. Pero Jesucristo no hizo eso. Jesucristo le dejó toda la justicia a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que no es fácil, sí, pero yo sé
cuando de verdad recordamos esta palabra, cuando alguien nos trate mal, cuando nos humille, cuando hablen aún cosas que ojalá no sean ciertas, mucho mejor, porque Dios nos va a defender y Él defenderá nuestra causa. Amén. Amén. Y es hermoso cuando nosotros entendemos esto. Y dice que nuestra tendencia natural es a defendernos, pero la forma en que debemos actuar como hijos de Dios es haciendo el bien a los que nos hacen mal. Nosotros siempre, si alguien nos hace mal, ¿qué queremos? Así sea contestar un poquito como para que se sienta mal, ¿cierto? Y eso no es correcto, porque Dios dice que no paguemos mal por mal, sino que paguemos bien por mal. O sea, que paguemos bien al que nos hace mal. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba enseñando, o nos estaba enseñando por medio del apóstol Pedro. Porque qué lindo, mira que toda la palabra encaja tan hermosa y tan perfectamente. Yo miraba y hoy estaba estudiando hermoso cómo el apóstol Pedro, después de que negó a Cristo, después de todos los errores que cometió como humano que era, después el mismo Espíritu Santo haberle revelado, bueno, él lo negó, pero ya lo último, pero cuando Jesucristo le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y él dice, tú eres el Dios, el Hijo de Dios. Él reconoció que él era el Hijo de Dios. Los otros decían, él decía que era un profeta, que era Juan, bueno, todos le decían que era, no decían que era el Cristo, el Mesías, pero Pedro se lo reveló el Espíritu Santo, se lo reveló Dios, y él dijo, bienaventurado Pedro, tú que Dios te lo reveló, el Padre reveló que yo soy el Hijo de Dios. Y eso es hermoso. Yo veía como Dios, cuando el apóstol Pedro, Dios le revela cómo es que Dios comenzó a Pedro a usarlo. Y yo quiero, ojalá que ustedes pudieran venir el jueves, porque es una enseñanza muy hermosa acerca de lo que Pedro hizo. Y cuando Cristo le entregó las llaves, dice, yo te entregaré las llaves del reino de los cielos. Lo que a veces malinterpretan de pronto las personas que dicen de Pedro, que San Pedro, que porque Dios le entregó las llaves. Y ahí es donde vamos a entender lo que quiere decir la palabra, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Porque él fue el que abrió, él fue el primero que predicó el evangelio después de Cristo. Fue el primero que cuando hizo un discurso se convirtieron 3,000 personas. Y es hermoso cuando uno empieza a entender todo lo que hizo Pedro, y por eso Cristo, o sea, por eso Él le dijo, a ti te daré las llaves, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y entonces Él empieza a enseñarle a Pedro, pero qué hermoso, porque Pedro escuchó la voz de Dios y se dejó guiar por Dios. Porque Pedro, él abrió el camino, él comenzó a predicar la palabra. Detrás de Pedro vinieron los otros apóstoles. Pero Dios, cómo es de hermoso, y cómo Pedro tuvo esa sabiduría para entender la voz de Dios. Y es lindo, y ojalá pudieran de verdad venir todos los que pudieran el jueves y poder entender. Es una enseñanza hermosa. Y yo digo, Señor, claro, Pedro aquí les decía a estos creyentes, y les decía que deberíamos como hijos de Dios siempre hacer el bien, que no nos dejáramos llevar de nuestras emociones, porque nosotros los seres humanos nos debemos llevar de nuestras emociones. Muchas veces comenzamos, ay no, pero es que yo le dije también, y sí, porque nos sentimos de pronto bien haciendo sentir mal a otra persona que nos hizo daño, pero bueno, el Señor es el que se va a encargar si dejamos la justicia a Dios. Amén. 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 Cuando dice en el versículo, volvamos a Pedro 3:9, dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Para que heredéis bendición. Dice, Cristo nos dará recompensa por soportar los sufrimientos por causa de Él. ¿Por qué por causa de Él? Porque cuando somos hijos de Dios, nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos redarguye cuando cometemos pecado. Él nos redarguye. Y nosotros como hijos de Dios, cuando cometemos un pecado, nos arrepentimos. Y es hermoso cuando el Señor dice que por causa de Él vamos a pasar sufrimientos, a pasar cosas fuertes. Dice que cuando nosotros como hijos de Dios vamos a tener muchos sufrimientos, pero
la recompensa para nosotros. O sea, que dice que la gloria postrera será mayor que la primera, porque Dios tiene siempre, Él nos ve y nos ama, y Él va, y la gloria de verdad que Él nos va a dar no será nada comparada a los sufrimientos que vamos a tener aquí en el mundo, por más grandes que sean, no serán nada comparados con la gloria que Dios tiene para nosotros. Amén. Y es hermoso cuando nosotros entendemos todo esto. Primera de Pedro 3:10 dice, 3:10, ¿qué dice mi hermana Soledad? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Amén. Entonces dice el que quiere, ¿cierto? Dice porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Quién no quiere amar la vida y quién no quiere ver días buenos? Todos queremos ver días buenos, ¿cierto? Dice que amar la vida implica que hay un deseo positivo de vivir y deseo activamente que la vida se prolongue, que se alargue. Eso es lo que uno quiere como ser humano, ¿cierto? Y uno quiere vivir una vida larga, una vida linda, una vida espléndida, porque eso queremos. Creo que todos queremos eso. Y dice el que quiere. Y mire, es importante aprender a desmenuzar la palabra y entenderla. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Refrene su lengua. Dice, refrene su lengua. Dice, los creyentes tienen que desistir y dejar de hablar cosas que puedan herir o engañar a alguien. Cuando nosotros como hijos de Dios, nosotros refrenamos nuestra lengua, porque creo que esa es una de las cosas más difíciles, no solo como cristianos, sino el mundo entero, le es más difícil refrenar. Es más difícil, porque la lengua, dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, ¿sí? Nosotros mismos con nuestras palabras, nosotros mismos, de verdad, nos hacemos daño, de verdad. Y dice que la lengua hace mucho daño, por eso debemos refrenarla, debemos renunciar y mantener lejos de malas acciones nuestra lengua. Ahí en Santiago 3 habla todo lo que tiene que ver con la lengua. Dice que la lengua es un pequeño fuego que enciende, dice que de un pequeño fuego, eso es como cuando uno prende una llama pequeñita y comienza a encenderse todo. Un pequeño fuego puede hacer un incendio y destruir aún una ciudad si fuera necesario. Eso nos pasa con la lengua. Tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Tenemos que aprender a dejar de hablar, porque a veces hablamos más de la cuenta. A veces hablamos no solo más de la cuenta, a veces hablamos mal y más de la cuenta. Y Dios todo eso lo está viendo. Dice que todo eso Él está viendo. Yo me imaginaba Dios, porque Él está en el cielo, y yo me imagino que Dios, el Padre y el Hijo, allá mirando todo lo que nosotros hacemos, allá mirándonos todos nuestros caminos, todo lo que nosotros hacemos. Y a veces nosotros no valoramos de verdad que Dios está mirando todo para donde vamos, está mirando qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Por eso cuando nosotros hagamos algo mal, cuando estemos en una condición de pronto de pecado, que muchas veces decimos, aquí nadie me ve, recordemos que nadie me ve físicamente de personas, pero hay alguien que sí me ve, y a él sí no me le puedo esconder. Sí, y ahí es donde tenemos que entender y decir, Dios mío, perdóname, porque Dios mío, no te puedo fallar. Y no solamente nos ve física, o sea, no solamente nos ve, sino sabemos que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Si yo peco con mi cuerpo, estoy contristando al Espíritu Santo, porque Él vive dentro de mí. Él vive dentro de mí. Entonces tenemos que entender que tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Y mire que esta palabra va muy entrelazada con el Salmo 34, desde el 11 hasta el 15. Amor, ¿me ayudas con esta cita? Salmo 34, desde el 11 hasta el 15. Del 11 al Desde 15, el 11 ¿no? al 15, amor. Listo. Dice,
Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Mire tan hermoso como Dios nos dice. Mire tan hermoso, venid hijos, nos está hablando a nosotros, no a los de afuera. Venid hijos, dice. Hijos. Venid hijos y oídme, oíd sus palabras, dice. El temor de Jehová os enseñaré. Sabemos que el temor de Dios no es tener miedo, sino el temor es tener temor, o sea, tener miedo a pecar, tener respeto, o sea, obedecer a Dios. Y si yo tengo temor de Dios, yo no voy a pecar, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos dominio propio, no voy a pecar. Y dice, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? O sea, que desea tener una vida larga. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua. O sea, que Dios mismo está diciendo en su palabra que si queremos tener hartos días y queremos vivir muchos años, que refrenemos nuestra lengua. O sea, que por eso también la palabra dice que el poder de la vida está en la lengua, el poder de la vida y de la muerte. O sea, que si nosotros hablamos mal y hacemos y comenzamos a murmurar y a hablar mal, dice que entonces no veremos días, largos días, porque seremos ni días buenos. Entonces dice, ¿quién desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. O sea, tus labios de hablar mentira, porque engaño es mentira. Entonces muchas veces, y algo que tenemos que aprender como hijos de Dios es que tenemos que aprender a hablar menos, porque a veces hablamos mucho. Y la palabra dice, la misma palabra dice, entre la multitud de palabras habla, no falta pecado, dice la palabra, entre la multitud de palabras, porque cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, no falta pecado, porque no tenemos más que hablar, entonces hablamos mal, hablamos engaño, nuestra lengua comienza a hablar engaño, comienza a hablar cosas que no le agradan a Dios. Y es ahí donde tenemos que aprender, decimos, Dios mío, perdónanos, porque a veces hablamos más de la cuenta, y dentro de nuestras palabras se mezcla engaño, se mezcla falsedad, mentiras o cosas, o se inflan aún las palabras. Entonces tenemos que aprender a guardar nuestros labios del engaño. Y dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal. Eso nos enseña este salmo, eso nos enseña el salmista inspirado por el Espíritu Santo. Apártate del mal. Si sabemos que una persona me insta a hablar de otros, apartémonos de esa persona. Claro está que como hijos de Dios tenemos la obligación de enseñarle a esa persona que eso no es correcto y decirle, venga, tal persona, no hablemos de las personas, eso no le agrada a Dios. Y cuando no, entonces empecemos a apartarnos de esa persona porque no nos trae bien para nuestra vida. Recordemos lo que hablábamos que día, si tuviéramos un vaso de agua completamente cristalina y le aplicamos un poquitico de agua contaminada, ¿ustedes creen? Y no se ve porque no se va a ver. ¿Ustedes creen que esa agua está contaminada o no está contaminada? Sí. Así es el pecado. Puede que le aplique un poquitico, pero nos contaminamos. Y eso es lo que tenemos que entender, que como hijos de Dios tenemos que aprender a quitar toda contaminación de nuestras vidas. Si alguien no es, de pronto, no nos trae cosas buenas en nuestra vida, hablemosle del amor de Dios y comencemos a esa persona. Si no quiere aceptar el camino de Dios y acercarse hacia nosotros, dice el Señor, que ellos se conviertan a nosotros, pero que nosotros no nos convirtamos a ellos. Y a veces nos dejamos llevar, a veces las palabras contaminan. A veces de pronto en el trabajo hay una persona que dice, no se deje, no, pues es que pelee, usted tiene que hablar, no, y usted no dice nada, entonces nos dejamos.
contaminar y comenzamos nosotros también a hacer revolución y a hacer sindicatos, y eso no le agrada a Dios. Por eso es importante nosotros como hijos de Dios escuchar la voz de Dios. Dice que refrenemos nuestra lengua, apartémonos del mal y hacer bien y busca la paz. No solamente busquemos la paz, sino que sigamos la paz. Ese salmo es hermoso. Y uno se pone a mirar, y si uno se pone a desmenuzarlo, es hermoso porque nos enseña, y hay una riqueza grandísima en este salmo. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos de Jehová. Sabemos que Dios es espíritu, y todos lo sabemos, todos lo hemos aprendido. Dios es espíritu. Pero cuando Él habla de los ojos, Él habla en un lenguaje, para que lo entendamos, en un lenguaje humano, aunque Él es espíritu y no tiene ojos, ni porque Él es espíritu. Pero esto quiere decir de que Él está viendo todo lo que hacemos. Y Él habla así para que entendamos que los ojos quiere decir de que quiere hablar en nuestro lenguaje humano para que nosotros humanamente entendamos qué es lo que está diciendo el Señor. Y es donde dice que los ojos de Él están sobre los justos. Cuando vayamos a cometer pecado, recordemos esa palabra. Dios está viéndome todo lo que estoy haciendo, bueno o malo. Él está así viéndome, mirando qué estoy haciendo. Sobre los justos, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Atentos, el Señor espera que nosotros le digamos, Señor, te necesito. Él está esperando que oremos. Él está esperando que hablemos con Él. Él está esperando. Y dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal. También está atento, pero también la ira. Yo digo que cosa más tremenda es el enemigo de Dios. Yo creo que dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso yo creo que es la peor tragedia que puede tener un ser humano. La peor tragedia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque hermoso por los que Dios nos ama y nosotros nos sentimos privilegiados. Pero por aquellos que verdaderamente están en contra de Dios, horrenda cosa, y que no han creído. Pero aquel día cuando estén allá, cuando partan de este mundo y puedan decir si era verdad, porque dicen, bueno, ya se arrepienten, pero ¿de qué les sirve? El infierno está lleno de arrepentidos. Entonces, es donde tenemos que entender. Dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. No sé por qué Qué bonito, dice, para cortar de la tierra la memoria de ellos.